Bueno, em, dentro de esta etapa de la clase también es necesario tener presente entonces qué es lo que vamos a definir como problema de investigación. Decíamos que, veníamos diciendo desde el inicio, que este proceso de investigación va a estar compuesto por tres grandes momentos integradores, que van a ser la fundación del problema, la producción de datos y el análisis de los datos. Entonces es importante resaltar y preguntarnos qué es un problema de investigación. Un problema de investigación es un obstáculo al conocimiento existente o acumulado. Esto es muy importante tenerlo presente porque si no tenemos conocimiento previo no vamos a poder fundar un problema. Digamos, las ideas, siempre decimos, y acá hay que reivindicar el papel de la teoría, digamos, no van a salir de manera espontánea. Es bueno que no surjan solamente del sentido común, sino que estén fundadas en las ideas teóricas, y toda vez que entonces ese conocimiento previo no pueda dar cuenta de lo que nosotros nos estamos preguntando, cuestionando, ya sea porque no se investigó nunca, ya sea porque las respuestas disponibles son insatisfactorias, entonces es necesario construir el problema o el problema de conocimiento. Muchas veces, sí, a ver, es importante destacar esto, ¿por qué? Porque en realidad si nuestras preguntas son respondidas solo a través de la consulta bibliográfica, no hemos fundado un problema de investigación. Decíamos que esto pudo haber sido preguntado, no pudo no haber sido investigado, o tal vez, digamos, el tipo de construcción de nuestra pregunta amerite que, digamos, necesitamos construir y avanzar de manera diferente para poder dar respuesta a esas inquietudes. Entonces, todo problema de investigación va a tener un referente conceptual que dé cuenta de él, y por otra parte un referente empírico propio de la realidad del trabajo. Es necesario que la pregunta problema se formule de manera precisa, evitando ser ambiguos. Por otra parte, la pregunta problema debe contener los conceptos fundamentales de la investigación. Por otra parte, es necesario que se explicite de quién se está hablando. Todos esos componentes van a ser necesarios a la hora de realizar estas preguntas problemas. Si la pregunta es muy general y poco precisa, entonces el investigador probablemente no tenga tan en claro cuál es el problema de investigación que está definiendo. Si esto pasara, el resultado y el destino de la investigación va a ser incierto. Por eso es necesario que sea precisa y definida. No es por una cuestión meramente terminológica, sino porque probablemente si no tenemos bien planteadas estos inicios, la investigación puede tener algunos otros inconvenientes en el transcurso. Ejemplos de preguntas problema. Podrían ser ejemplos en los que se van a mencionar ahora. ¿Cómo es el logro de autoridad en el trabajo de los asalariados de la República Argentina? ¿De qué factores depende que un varón y una mujer asalariados de la República Argentina logren autoridad en el trabajo? Tal cual están planteadas de este modo, las preguntas siguen siendo aún bastante generales. ¿Por qué? Porque no estamos definiendo qué tipo de autoridad en el trabajo vamos a considerar. Y por otra parte, tampoco, digamos, estamos enfatizando cuáles son los factores que podrían estar incidiendo, ¿sí? Si pasamos al segundo ejemplo, vamos a ver que aquí se precisa de otro modo. Estas preguntas que dieron origen anteriormente están precisadas de otro modo. Por ejemplo, ¿es la variable sexo-género la que más incide en el logro de autoridad formal de los asalariados en Argentina? Aquí ya estamos
precisando uno de los conceptos, una de las variables que estamos postulando como aquella que más puede estar incidiendo en el comportamiento del logro de autoridad, y no estamos hablando de cualquier tipo de autoridad, porque la autoridad hay autores que la consideran enfatizando la autoridad de sanción, la autoridad en la toma de decisiones, etcétera, sino que acá se está enfatizando en la idea de la autoridad formal o del puesto, ¿sí?, de trabajo, que es la jerarquía. Entonces, aquí, si uno observa, es mucho más precisa la pregunta que al inicio. Por otra parte, además de, digamos, podemos tener así un conjunto de preguntas conexas, en este caso, más allá de preguntar por la variable sexo-género, también se pregunta si esta es la variable que más incide en comparación con otras características que pueden ser características personales de los trabajadores, características de la organización de trabajo, características familiares. Ejemplos de esto podrían ser características personales, la edad, el nivel de instrucción de las personas, la antigüedad en el trabajo, la cantidad de horas trabajadas. De la organización de trabajo, ejemplos de aspectos que hagan a la organización de trabajo tienen que ver con el tipo de institución en la que se puede trabajar, si es pública o privada, en el tamaño del establecimiento, en la rama de actividad en la que se insertan, y por otra parte también características familiares como pueden ser el estado civil o el tener hijos o no, o tener hijos de qué edades, ¿sí? Esas podrían ser características que hacen a estas cuestiones familiares. Entonces, como vemos, estos serían ejemplos de qué modo me empiezo a preguntar a la hora de empezar a investigar. Y esta cuestión de que parece tan sencilla, a veces no lo es tanto, y a veces, aunque sea sencilla, es un buen modo de orientarnos en qué queremos investigar, ¿no?, cuando tenemos que empezar a plantear nuestra idea de problemas de investigación. Es importante no confundir el tema con el problema de investigación. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces cuando empezamos a investigar, si nosotros habláramos entre nosotros para nuestro trabajo de tesis o de tesinas para graduarnos, etcétera, de repente y pudiéramos preguntarnos qué es lo que te interesaría investigar, muchas veces cuando comenzamos con estas tareas, empezamos con ideas tales como, por ejemplo, podríamos haber referido antes, quiero hacer una investigación sobre el logro de autoridad en el trabajo, el logro de autoridad formal en el trabajo. Muy bien, pero allí tenemos planteado un tema, ¿no es cierto? Porque el tema ubica el problema, lo contextúa, pero no lo define ni lo plantea. Entonces, ese sería un gran paraguas en el que nos vamos a sentar, pero ¿qué cuestiones específicas me quiero preguntar respecto del logro de autoridad en el trabajo? En cuanto empiezo a recortar de ese modo, empiezo a definir mejor mi problema de investigación. No es lo mismo decir que vamos a estudiar el logro de autoridad en el trabajo que preguntarme qué factores, si es la variable sexo-género la que más incide en el logro de autoridad formal en el trabajo en la República Argentina en el año 2018. No es lo mismo, ¿no? Uno tiene mucha más vaguedad, la otra tiene otra precisión que va a conducir a la construcción de este problema. Pero, digamos, también nos podemos preguntar si entonces, para dejar fundado un problema de investigación, es suficiente plantearse con estas preguntas para poder avanzar. Y en realidad no va a ser suficiente, porque es necesario, pero no va a ser suficiente, porque en la fundación de este problema también van a jugar un rol importante los objetivos de investigación. Entonces, a continuación, vamos a comenzar a hablar de los objetivos de investigación y de su papel en la construcción y definición de un problema de investigación.